Le dije a mi padre que no quería casarme con León. Prefería a su hermano. No era venganza, era justicia. En esta vida, le dije a mi padre que no quería casarme con León García. Prefería casarme con su medio hermano. Mi padre se quedó en shock. Después de todo el mundo en el pueblo sabía que yo llevaba 10 años obsesionada con León. Pero en mi vida pasada, solo descubrí la verdad cuando estaba muriendo en el parto. El bebé que llevaba ni siquiera era mío. Era de León y de la estudiante de medicina a la que él financiaba en secreto. Lo más cruel, lo habían concebido usando el medicamento que yo desarrollé. Después de mi muerte, los tres vivieron felices para siempre como una familia perfecta. Así que, en esta vida, me estoy apartando voluntariamente por ellos. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla su historia de amor sin mi medicamento. Lo que nunca imaginé fue la reacción de León al ver el anillo de su hermano en mi dedo. Perdió completamente la cabeza. En mi vida pasada, me casé con el amor de mi infancia y me convertí en la envidiada señora García. Todos decían que nuestra relación era perfecta, que él me amaba por encima de todo. Pero en esta vida, cuando mi padre me preguntó con quién quería casarme, respondí sin titubear, con el hermano de mi amor de infancia, Santiago García. Lo que nunca imaginé fue la reacción de León al ver el anillo de su hermano en mi dedo. Se volvió completamente loco. «León, tu noviecita de la infancia ha vuelto», anunció el amigo de León en su fiesta de cumpleaños. Cuando me vieron con esa sonrisita maliciosa, varios de ellos gritaron: «Oye, guapa, llevas más de 10 años detrás de León. ¿Estás tan enamorada o qué? Me contaron que el fondo de pantalla de tu compu es una foto suya. ¿Y no nombraste hasta las bacterias de tu laboratorio con sus iniciales?». Después de ese comentario, todos a su alrededor se echaron a reír. León dio una calada al cigarro, claramente molesto. La mujer a su lado, Lucía Chávez, se puso pálida. Yo no dije nada, solo revisé en silencio el mensaje que me había enviado mi padre. «Está decidido. Recibirás el acta de matrimonio cuando él regrese al país», respondí de inmediato con una sola palabra. «Ok». Me sorprendió que ese hombre, conocido por ser el más frío de la familia García, hubiera aceptado tan fácilmente ese matrimonio arreglado. León sopló el humo con impaciencia directo a mi cara. «¿Vas en serio, Araceli Martínez? ¿De verdad te tomaste la molestia de regar esto por todo el pueblo solo para obligarme a casarme contigo?» «Tsk. ¿Estás tan loca por mí?» Mirándolo a la cara, tan guapo, tan creído y resignado, me di cuenta de que ya no me interesaba. «Estoy cambiando de objetivo». «Uy, ahora se hace la difícil», se burló más el grupo. «Bésala, bésala». León soltó una carcajada sarcástica. Se levantó de golpe y me agarró del mentón, obligándome a mirarlo mientras se inclinaba. Sus ojos estaban llenos de desprecio, como si ya hubiera ganado. Era innegablemente atractivo. Esa manera en que entrecerraba los ojos le daba un aire de canalla encantador. Con su estilo nerd, siempre encerrada en el laboratorio. Solo yo para querer algo así. Dio otra calada, se inclinó hacia mi oído y sopló a propósito sobre mi lóbulo sensible. Si fuera en mi vida pasada, habría temblado de emoción al tenerlo tan cerca. Ahora, lo único que sentía era irritación. Él entrecerró los ojos al acercarse y susurró: «Déjame decirte algo. Puedo conseguir el acta de matrimonio contigo, incluso acostarme contigo, pero no habrá boda. Mi boda y mis votos serán solo para la mujer que de verdad amo». Tomé mi vaso de agua con la intención de lanzárselo, pero me quedé congelada de la sorpresa. Eso nunca pasó en mi vida anterior. ¿Será que él también reencarnó? Antes de que pudiera preguntarle algo, Lucía vio a León sosteniéndome del mentón, con nuestras caras tan cerca, y se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «León, acabo de escuchar que ustedes dos se van a casar pronto». Lucía llevaba un maquillaje suave, y al llorar, parecía una flor delicada bajo la lluvia. Pisó fuerte con el pie, y salió corriendo. León me lanzó una mirada fulminante. «Quédate aquí», y salió disparado tras ella. No lo esperé. Al salir, lo vi acorralando a Lucía en el pasillo. La besaba con pasión, sus manos explorando su cuerpo mientras ella, frágil como un lirio blanco, se derretía en sus brazos, completamente indefensa. Aún así, tenía las piernas bien enredadas en él. Su garganta soltaba suspiros suaves. «León, no puedo vivir sin ti». Al escuchar su voz tan suave y vulnerable, los ojos de León se oscurecieron. Se inclinó, sujetando su cintura delgada. «Me vuelves loco. ¿Lo sabías?». León inhaló hondo, con dolor. «Te necesito ahora». Entonces levantó la vista y me vio mirando. En mi vida pasada, sin duda habría corrido y le habría dado una bofetada. Él rápidamente escondió a Lucía detrás de sí. Su voz era fría, pero su expresión esperaba claramente una escena.
¿No te dije que me esperaras? Esperaba que explotara, pero eso nunca pasó. Algo decepcionado, se rascó la nariz y murmuró: «Buena jugada. Está bien, te llevo a casa». Cuando llegamos a su coche de lujo de edición limitada, descubrí que Lucía ya estaba sentada en el asiento del copiloto. La vi retocando su labial corrido en el espejo retrovisor, su cuello ahora decorado con un collar de diamantes intrincado y 2 marcas de chupetón frescas. Cuando me vio, levantó la mirada con una sonrisa radiante, haciendo brillar su collar. «Araceli». «Ay». Tomé el asiento trasero. «No te importa, ¿verdad?» Para sorpresa de ambos, pasé de largo directo al asiento ejecutivo trasero. No hace falta que preguntes mi dirección. Está en tu GPS. Mi movimiento, tan fluido, los degradó instantáneamente de amantes a chofer y mucama. El rostro de León se oscureció mientras respiraba hondo. En el camino, Lucía soltó de repente un suspiro dramático. Y luego, sosteniendo un anticonceptivo usado entre los dedos, dijo en voz lo suficientemente alta: «Ay, León, lo de la última vez. ¡Qué vergüenza!». Después de eso, se derrumbó sobre su hombro como una muñeca sin huesos. El coche se detuvo. León me miró por el retrovisor con expresión presumida, y al ver mi cara de asco cuando abrí la puerta para bajar, salió corriendo detrás de mí. Me agarró del brazo y me empujó con fuerza contra la puerta del coche. «Basta, Araceli Martínez, déjame decirte algo. Hacerte la ofendida no va a servir». Su rostro tenía un extraño brillo de excitación. «En esta vida estoy destinado a amarte. Aunque te arrodillaras y suplicaras, lo único que podría darte es mi cuerpo. Mi corazón, jamás». Una oleada de náusea me subió por la garganta y casi vomité. Me dolía el estómago. Me obligó a cerrar la mano sobre algo y se alejó, dejando atrás solo una frase: «Considéralo tu regalo de compromiso». Abrí la mano y encontré un anillo diminuto, ridículamente pequeño, patético. Mi celular vibró con una notificación de redes sociales. Lucía acababa de postear una foto de su enorme collar de diamantes y los chupetones. Al fondo, una mesa llena de sus platos favoritos. León dice que es un regalo para felicitarme por casi terminar la maestría. Los comentarios no paraban. ¿Y el anillo que compró con eso? El anillo debe ser el verdadero regalo que quería darle. «Felicidades por la buena noticia». El mensaje privado de Lucía llegó enseguida. «Araceli, en esta vida yo soy la protagonista y tú solo mereces el regalito gratis». Abrí la mano y dejé que el anillo de baratija se deslizara por el desagüe. Sin duda, ella también había renacido. A la mañana siguiente, el laboratorio estaba impregnado del olor grasoso de comida para llevar. León vio que había pasado la noche entera trabajando. Notó el medicamento estomacal sobre mi escritorio y soltó una sonrisa irónica. «¿Otra vez te duele el estómago? Ya te dije que no te estreses tanto. Toma, te traje desayuno», dijo León, colocando unos recipientes llenos de platos picantes sobre la mesa. Mi estómago se revolvió al instante. Lo peor es que, después de 2 vidas, él sabía perfectamente que no tolero lo picante. La fanática del chile siempre fue Lucía. Claramente trajo las sobras de los platos que ella había mostrado ayer en sus redes sociales. ¿Será que era realmente tan despistado? ¿O estaba tratando de provocarme a propósito? ¿Y cómo va la investigación? Intentó espiar el área estéril. Aparté su mano de un manotazo. Por supuesto que seguía detrás del medicamento que desarrollé en mi vida pasada. En aquella vida, se ofreció como voluntario para los ensayos clínicos y usó el fármaco para embarazarme, pero el hijo era de él con Lucía. Mirando atrás, recuerdo cómo me llevaba té, me masajeaba las piernas, me cuidaba cuando me dolía el cuerpo por el embarazo, incluso cuando se me antojaban postres o infusiones de lugares lejanos. Él los traía sin quejarse. Su dedicación me hizo creer que la paternidad había despertado en él un sentido de familia. Pensé que esa era la felicidad que yo buscaba. A pesar de nuestro matrimonio arreglado, frío y con escasa intimidad, al menos parecía que éramos una pareja feliz. Solo después de mi muerte supe la verdad. Yo fui una simple incubadora para él y su verdadero amor. Los cuidados que me daba eran los mismos que se le dan a una máquina valiosa. Al final, sacrificaron el recipiente para quedarse con el contenido, y cualquier afecto se evaporó. Todavía recuerdo lo que le preguntó al médico cuando mi corazón se detuvo. ¿Y el bebé? ¿Está bien? En esta vida, no pienso dejarlo acercarse a ese medicamento jamás. Solo cuando fui hospitalizada y conectada al suero la quemazón estomacal se dio. Para mi sorpresa, la alarma del laboratorio se activó justo después de otra publicación de Lucía. Mi tesis de maestría casi lista. Allá voy, futura estrella de la industria farmacéutica. En la foto, ella llevaba babata de laboratorio, maquillaje completo, sin mascarilla, solo posando junto a un microscopio. En la mano, mi cuaderno de notas de investigación.
La alarma del laboratorio seguía sonando en el sistema de seguridad. Los dos estaban sobre la mesa de trabajo, uno encima del otro. Lucía, con la mirada perdida, sentada en las piernas de León, la boca entreabierta, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Mi bata blanca, que siempre cuidé con tanto esmero, yacía en el suelo con los botones arrancados. Aunque ya sabía que León no me amaba, ver años de mi trabajo siendo pisoteados dolía más de lo que imaginaba. Incrédula, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y salí corriendo hacia el laboratorio. León y Lucía se estaban besando con desenfreno encima de la mesa de experimentos. El aire estaba impregnado con un olor nauseabundo y asqueroso. Habían invadido un laboratorio restringido, robado datos confidenciales. Puedo hacer que los dos terminen en la ruina, solté, furiosa. León se limpió el labial de la boca, visiblemente molesto. Ay, Araceli, la mitad de este laboratorio la financié yo. Son solo números. De todas formas, vas a publicar esa investigación. ¿Qué tiene de malo que Lucía la use en su tesis? Además, tu experimento ni siquiera ha concluido. El que publica primero gana el crédito. ¿No lo sabías? Me quedé paralizada ante tanta desfachatez y señalé la cámara de seguridad. Lo tengo todo grabado. León me lanzó una sonrisa cínica. Vaya, ¿hasta dónde vas a llegar solo para llamar mi atención? Sentí el aire a mi alrededor calentarse con la rabia que ya no me molesté en disimular. Tal vez porque nunca me había visto tan furiosa. León vaciló por un segundo. En ese momento, recibí otro mensaje de mi padre. Ya aterrizó. También estará en el evento de esta noche. Un hombre alto, con traje negro y gafas oscuras, arrastrando una maleta con paso firme, atravesaba el aeropuerto. Como una sombra, era Santiago García, el hermano de León, y el hombre con quien estaba prometida en matrimonio. Al mismo tiempo, León también pareció recibir un mensaje. Su expresión preocupada cambió al instante por una de confianza prepotente. Araceli, si de verdad quieres llevar esto a los tribunales, adelante. Pero después no digas que no te lo advertí. Mi hermano es uno de los mejores abogados del país. Sacó un cigarro y estuvo a punto de encenderlo. Prohibido fumar en el laboratorio, dije en seco. Le vacié mi vaso de agua en la cabeza sin titubear. Ignoré sus insultos y los gritos histéricos de Lucía detrás de mí, y me marché caminando con calma. Esa noche, tuvo lugar el primer encuentro oficial entre las familias Martínez y García, previo al compromiso formal. Sorprendentemente, León apareció, acompañado de Lucía. Me senté a propósito lejos de ellos. Al notar mi pésimo humor, León vino a sentarse a mi lado con esa sonrisita arrogante que me sacaba de quicio. Apoyó el brazo en el respaldo de mi silla y soltó humo al aire. Alguien anda de malas. ¿Te cansaste de hacértela difícil y ahora vienes a provocarme? Como no reaccioné, se inclinó aún más hacia mí. Yo me apunto. ¿Me echas agua? Está bien. Pero asustar a Lucía. Después de la cena quiero que le pidas disculpas. Al notar que mis dedos estaban desnudos, frunció el ceño. ¿Y el anillo que te di? Finalmente giré el rostro hacia él con el entrecejo fruncido. Estás en el lugar equivocado. Ese asiento es para el anfitrión principal. Mi mirada lo hizo apagar el cigarro de inmediato, aunque se notaba incómodo. ¿Qué pasa? Hoy es prácticamente nuestro compromiso público. Yo soy el protagonista aquí, ¿no? Antes de que terminara la frase, la puerta de la sala privada se abrió. Una figura alta entró, sus zapatos de cuero resonando con firmeza sobre el mármol. León se puso de pie de inmediato, aún con ese aire altivo y listo para arreglar las cosas a su manera legal. Mi hermano sí que vino. Se giró para recibirlo, su rostro transformándose en una sonrisa aduladora. Santiago, nunca imaginé que el día que decidí romper con León García, mi amor de infancia, sería también el día en que mi vida daría un giro inesperado. Después de años de sufrimiento y traición, estaba decidida a tomar las riendas de mi destino. La noticia de mi compromiso con Santiago García, el medio hermano de León, se esparció rápidamente por toda Madrid. La sociedad no tardó en reaccionar, y las miradas de sorpresa y murmuraciones no se hicieron esperar. Esa noche, en la cena de compromiso organizada por nuestras familias, el ambiente estaba cargado de tensión. León, visiblemente molesto, no podía apartar la vista del anillo en mi dedo. ¿De verdad vas a casarte con Santiago?, preguntó con incredulidad. Sí, León, es mi decisión. Santiago, siempre sereno, intervino. León, respeto tu preocupación, pero Araceli y yo hemos tomado esta decisión juntos. León se levantó abruptamente y salió de la sala. Lucía, su amante, lo siguió, pero no antes de lanzarme una mirada llena de desprecio. Al día siguiente, en el laboratorio, encontré a León esperándome. Araceli, aún podemos arreglar esto. No tienes que casarte con Santiago. León, ya es tarde para eso.
Tú tomaste tus decisiones, y yo ahora tomo las mías. León, frustrado, se marchó sin decir una palabra más. Esa misma tarde, recibí una llamada de Santiago. Araceli, necesito hablar contigo. Es urgente. Nos encontramos en un café discreto del centro. He descubierto que León y Lucía han estado manipulando datos de tu investigación para beneficiarse económicamente. Mi corazón se aceleró. No podía creer que la traición llegara tan lejos. ¿Tienes pruebas? Sí. He recopilado documentos y correos electrónicos que lo demuestran. Decidimos actuar con cautela. No podíamos permitir que destruyeran mi trabajo y mi reputación. Esa noche, mientras revisaba los documentos, recibí un mensaje anónimo. Sabemos lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde. No sabes con quién te estás metiendo. El miedo se apoderó de mí, pero también la determinación. No iba a permitir que me intimidaran. Al día siguiente, Santiago y yo presentamos las pruebas a las autoridades competentes. La investigación oficial comenzó, y León y Lucía fueron citados a declarar. La noticia se esparció rápidamente, y los medios comenzaron a investigar el escándalo. La reputación de León y Lucía comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Santiago y yo fortalecíamos nuestra relación, apoyándonos mutuamente en medio de la tormenta. Sabíamos que aún quedaba mucho por enfrentar, pero estábamos listos para hacerlo juntos. Una noche, mientras caminábamos por el parque, Santiago se detuvo y me miró a los ojos. Araceli, sé que hemos pasado por mucho, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cada paso del camino. Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, Santiago. Significa mucho para mí. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Esto es solo el comienzo. Prepárate para lo que viene. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero también la determinación. Sabía que la batalla apenas comenzaba y estaba lista para enfrentarla. No dormí esa noche. Me quedé observando el techo de mi habitación en la casa antigua de mis padres en Salamanca, con ese mensaje resonando una y otra vez en mi mente. Esto es solo el comienzo. Prepárate para lo que viene. No era miedo lo que sentía. Era una mezcla confusa entre ansiedad y anticipación. Después de 2 vidas, por fin estaba lista para devolver cada golpe. Al amanecer, el laboratorio estaba silencioso. El aroma de desinfectante y el eco de mis pasos me daban una sensación de control. Me coloqué el jaleco, revisé los protocolos de seguridad y verifiqué los frascos de mi nueva fórmula. Una evolución de la medicina gastrointestinal que León y Lucía habían robado en mi vida pasada. Esta vez, patentada a mi nombre, bajo un registro internacional imposible de falsificar. Ni siquiera Santiago sabía los detalles. No confiaba en nadie más que en mí misma. Araceli, la voz profunda de Santiago me sacó del silencio. Tenemos que hablar. Lo observé desde el otro lado del cristal antibacteriano. Vestía traje oscuro, impecable como siempre, pero sus ojos delataban preocupación. ¿Ocurrió algo nuevo?, le pregunté sin rodeos. Sí. Lucía acaba de ser admitida como investigadora adjunta en el Instituto de Biotecnología de Valencia, con una propuesta de tesis basada en tu proyecto original. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo es posible? Esa investigación es confidencial. Santiago me mostró una copia de la propuesta. Era mi diseño molecular, mis experimentos, incluso mis errores anotados. Todo. Lo sacó de tu cuaderno, Araceli, el que apareció en aquella foto en redes. No era solo postureo. Cerré los ojos. Esa traidora no solo había robado mis logros, estaba usando mi conocimiento para construir una carrera entera. Voy a derrumbar todo lo que esté construyendo, murmuré, desde la base. Esa misma tarde, nos reunimos con un equipo de abogados especializados en propiedad intelectual. Santiago tomó el mando con una precisión quirúrgica, mostrando las fechas de publicación, correos internos y comparando documentos. Mientras lo escuchaba, recordé lo que León había dicho aquella vez. Mi hermano es uno de los mejores abogados del país, y por primera vez, su arrogancia se convirtió en una profecía útil para mí. La demanda se presentó oficialmente. En menos de 48 horas, el instituto emitió una suspensión temporal de Lucía. León, por supuesto, reaccionó como un animal herido. ¿Estás loca?, me gritó cuando me interceptó en el aparcamiento del laboratorio. ¿Qué crees que vas a ganar con esto? ¿Arruinar nuestras vidas? Las vuestras ya están podridas. Solo estoy quitando el barniz, León. ¿Qué te ha hecho Santiago? ¿Te ha lavado el cerebro? Me acerqué lo suficiente para que pudiera ver mi desprecio claramente. No necesito que nadie me diga lo que valgo. Lo descubrí cuando moría sola mientras tú celebrabas el nacimiento de un hijo que no era mío. León intentó tomarme del brazo, pero Santiago apareció en ese instante y lo empujó con un movimiento seco. No hizo falta violencia.
León retrocedió al ver en su rostro algo que no había visto antes. Amenaza real. No la vuelvas a tocar, León. No la busques. No la llames. A partir de ahora, cualquier contacto contigo será considerado acoso. León se quedó mirándonos con odio. Y algo más. Miedo. Por primera vez, comprendía que estaba perdiéndolo todo. Días después, el juicio preliminar comenzó. Lucía lloraba ante las cámaras mientras se declaraba inocente. León, con su arrogancia habitual, posaba con gafas de sol y fingía confianza. Pero el dossier que Santiago había preparado era irrefutable, y cuando todo parecía inclinarse a nuestro favor, llegó un sobre a mi puerta sin remitente. Dentro, una foto antigua, polvorienta. Mi madre, sentada en una silla de hospital, con un bebé en brazos, y León a su lado. La nota decía: ¿estás segura de que sabes quién eres realmente? Mi respiración se detuvo. Cuando vi esa fotografía, algo en mí se quebró. No porque fuera una imagen reveladora, al menos no aún, mas porque sabía, en lo más profundo, que quien la había enviado no buscaba solo confundir. Quería destabilizarme, y lo peor es que lo estaba logrando. Miré una vez más la foto. Mi madre, mucho más joven, ojerosa pero sonriente, con un bebé en los brazos. León, apoyado en el marco de la puerta, observándola. Al reverso, una fecha escrita a mano, 21 de abril de 1994. Lo que me perturbaba no era el contenido, sino el contexto. Esa fecha era antes de mi nacimiento. Y yo no tenía ningún registro familiar de León con mi madre. Guardé la foto y me dirigí directo al archivo clínico del Hospital General de Salamanca, donde mi madre había trabajado como enfermera antes de morir. Pedí acceso como familiar directo. Los archivos físicos estaban polvorientos, abandonados, como si guardaran verdades que nadie quería que salieran a la luz. Después de horas revisando fichas, finalmente lo encontré. Isabel Martínez, ingreso por complicaciones obstétricas, abril de 1994. Pero el expediente estaba incompleto. Le faltaban páginas. Me dijeron que algunos documentos habían sido digitalizados, pero al buscar en el sistema, el acceso estaba bloqueado. ¿Quién bloquea expedientes de una enfermera fallecida hace más de 20 años? Salí de ahí con más preguntas que respuestas, y fue Santiago quien me dio la clave. Araceli, me dijo esa noche mientras compartíamos un vino en mi balcón. Mi padre tuvo una relación antes de casarse con mi madre. Nunca hablaba mucho de ella, pero se rumoreaba que fue con una mujer del sur. Enfermera. Dicen que tuvieron un hijo o hija. Nunca supe si era cierto. ¿Una enfermera del sur? De Andalucía, creo. ¿Por? Mi pulso se aceleró. Mi madre era de Málaga antes de mudarse a Salamanca, y era enfermera. ¿Estás diciendo que...? No lo sé, Santiago, pero necesito averiguarlo. Pasaron días sin respuesta. La investigación contra Lucía avanzaba. El instituto finalmente suspendió su plaza, y los medios comenzaban a cuestionar su trayectoria. León, por su parte, desapareció de la vida pública. Todo parecía inclinarse a mi favor, hasta que una noche, alguien irrumpió en mi apartamento. Fue sutil, casi imperceptible. Nada estaba roto, pero un cajón de documentos personales había sido forzado. El sobre con la fotografía ya no estaba, ni la carta. Solo quedaba un papel arrugado en su lugar, escrito a mano. La verdad es más fea de lo que imaginas. Pregunta a Santiago por la herencia de su madre. Pregúntale por qué ella te odiaba. Sentí un frío reptar por mi espalda. No por el miedo, sino por la duda que empezaba a abrir grietas. ¿Y si no era León el único con verdades escondidas? Con el corazón agitado, fui a buscar a Santiago. Él estaba en su despacho, revisando papeles del caso. ¿Qué sabes de la herencia de tu madre?, le solté de golpe. Él levantó la vista, sorprendido. ¿De dónde sale esa pregunta? Alguien irrumpió en mi casa. Robaron la foto que te mostré. Me dejaron un mensaje. Mencionaban a tu madre. Decían que ella me odiaba. Santiago dejó los papeles a un lado. Su expresión cambió. Araceli, hay algo que nunca te conté. Mi madre, ella sabía de ti. ¿Cómo? Cuando yo tenía 13 años, la escuché discutir con mi padre. Ella decía que no podía soportar criar al hijo de esa mujer. Yo pensaba que hablaban de Lucía, o de algún hijo bastardo. Pero ahora, con todo esto, ¿crees que hablaban de mí? El silencio fue la respuesta. ¿Por qué me lo ocultaste? Mi voz sonaba más débil de lo que quería. Porque no estaba seguro. Porque te amo, y no quería ensuciar eso con teorías que no podía probar. Pues ahora tendrás que ayudarme a probarlas, le dije, firme. Quiero una prueba de ADN. Quiero saber si León, si tú, si cualquiera de vosotros, sois mi sangre. Santiago asintió, aunque sus ojos no podían ocultar la culpa, o el miedo,
Esa noche, no pude dormir. Ni siquiera cuando cerraba los ojos, lograba apagar el ruido en mi cabeza. Pero al amanecer, recibí una llamada de un número oculto. «Araceli», dijo la voz ronca. «Si sigues hurgando en el pasado, puede que no te guste lo que encuentres, pero si estás dispuesta a saberlo todo, ven a la dirección que te mandaré. Y ven sola». La dirección era en Sevilla. Aquel día amaneció gris en Madrid, como si el cielo supiera que algo se avecinaba. Tomé el primer tren hacia Sevilla sin avisarle a nadie, ni siquiera a Santiago. Necesitaba claridad, respuestas, sin interferencias ni filtros emocionales. Durante el trayecto, repasaba cada escena de mi infancia, los silencios incómodos de mi madre cuando le preguntaba por mi padre, las evasivas, las historias a medias, las fechas que no cuadraban del todo, y ahora, esa fotografía, el mensaje, las palabras de Santiago, todo apuntaba hacia una verdad que había estado enterrada por décadas. La dirección me llevó a un barrio antiguo, lleno de casas con fachadas desvencijadas, pero aún con ese encanto andaluz que olía a azahar y pasado. Toqué el timbre de una puerta azul descascarada. Una mujer mayor, de ojos claros y cabello recogido en un moño bajo, me abrió con una sonrisa triste. «Tú debes de ser Araceli», asentí. «Pasa, hija. Te estaba esperando». La seguí por un pasillo estrecho, con fotos familiares colgadas en la pared. Reconocí una, mi madre, joven, abrazando a la misma mujer que me había abierto. La imagen estaba ligeramente amarillenta, como si hubiera pasado demasiado tiempo al sol. «¿Quién eres tú?», pregunté al sentarnos en el salón. «Soy Rosa. Fui la mejor amiga de tu madre durante años. También fui la comadrona que la ayudó a traerte al mundo». Mi corazón se detuvo. «Entonces sabes quién es mi padre». Ella asintió. «Sí. Tu madre, Isabel, estaba enamorada de un hombre casado. Lo conoció en un congreso médico en Granada. Era elegante, educado, lleno de promesas vacías. Él le dijo que estaba por divorciarse, que solo necesitaba tiempo. Se vieron a escondidas durante meses. Y ese hombre era Eduardo García». La náusea subió por mi garganta. «El padre de León y Santiago». Rosa me tomó la mano con fuerza. Cuando Isabel descubrió que estaba embarazada, él desapareció. Nunca la volvió a buscar. Tu madre, orgullosa como era, nunca quiso pedirle nada. Pero ese día, el día que diste a luz, él apareció. Quería llevarte, reclamarte como suya, pero tu madre se negó. Lo enfrentó. Dijo que tú no serías criada por un hombre así. Por eso ella se mudó, cambió de ciudad y ocultó tu origen. Lo hizo por amor, por protegerte. Me quedé sin palabras. ¿Y León? ¿Él lo sabía? Siempre lo supo. Lo escuché decirle una vez a Eduardo. «No me importa que haya otra hija por ahí, pero no permitas que interfiera con nuestros planes. León te odiaba antes de conocerte, porque sabía quién eras, porque eras una amenaza a todo lo que creía suyo por derecho. Era como si cada pieza de mi vida encajara repentinamente en su lugar. León no me había amado nunca. Me había tolerado, controlado, engañado, para asegurarse de que yo nunca supiera la verdad. Salí de aquella casa con el alma destrozada. Mi padre biológico me había abandonado. León me había utilizado. Y ahora Santiago, que quizás era mi medio hermano». De regreso a Madrid, le pedí a Santiago que me esperara en mi apartamento. «Necesitamos hablar», dije apenas abrí la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y tensión. «¿Dónde estuviste? Me tenías preocupado». Le conté todo, sin omitir una palabra. La visita, Rosa, la historia de mi madre, la verdad sobre su padre. «Santiago, necesito que hagamos la prueba de ADN cuanto antes. Si tú y yo somos hermanos, no lo somos», interrumpió con la voz firme. «El hombre que crees que es tu padre no es el mío». Me congelé. «¿Cómo sabes eso?» Mi madre me lo confesó antes de morir. Eduardo no era mi padre biológico. Ella lo supo desde el principio, pero se quedó con él por conveniencia, por miedo, por estabilidad. Yo soy fruto de otro hombre. Nunca le conté a León. Nunca quise que lo usara contra mí. Sentí un alivio inesperado, pero también una tristeza profunda. Las mentiras de los padres terminaban rompiéndonos a todos. «Entonces no somos hermanos», susurré. Santiago se acercó. Me tomó el rostro entre las manos. «Y eso significa que por fin puedo besarte como realmente quiero». Y lo hizo, con una intensidad que solo puede nacer del dolor compartido y la libertad recuperada. Esa noche dormimos abrazados, no como víctimas del pasado, sino como sobrevivientes que decidían crear algo nuevo. Pero a la mañana siguiente, un nuevo escándalo estalló en las noticias. Lucía había desaparecido, su apartamento estaba revuelto, y la última llamada registrada en su móvil
había sido para León. El silencio en el laboratorio aquella mañana era demasiado denso, como si cada tubo de ensayo, cada instrumento, supiera lo que estaba por venir. Encendí la radio como siempre hacía al llegar, pero no era música lo que sonaba. Era una noticia de última hora. Última actualización sobre la desaparición de Lucía Chávez, investigadora implicada en el escándalo de plagio farmacéutico. Según fuentes oficiales, la última persona con la que mantuvo contacto fue su expareja, León García, actualmente bajo investigación por apropiación de patentes y manipulación de ensayos clínicos. Apagué el aparato. Sentí una presión en el pecho. No era por Lucía, era por lo que esa desaparición podía desencadenar. En la vida que había tenido antes, Lucía era la sombra pegajosa a mis talones, manipuladora, frágil cuando le convenía, cruel en lo emocional. Pero, ¿desaparecer sin dejar rastro? Santiago llegó poco después. Su mirada era dura, más fría que de costumbre. Estuve en comisaría esta mañana. León se presentó voluntariamente. ¿Y qué dijo? Que no la ve desde hace días, que discutieron por algo sin importancia, que ella estaba estresada. Fruncí el ceño. ¿Le crees? Araceli, León es capaz de muchas cosas, pero no sé si haría desaparecer a alguien, a menos que ella supiera algo que no debía saberse. ¿Y qué podría ser eso? Me miró en silencio, como si la respuesta fuera más obvia de lo que yo creía. ¿Y si ella también sabía quién eras realmente? Me quedé quieta. ¿Crees que ella descubrió lo de mi padre? ¿Lo nuestro? Santiago asintió lentamente. Y que León quiso asegurarse de que no lo hiciera público. O peor, que ella usara esa información para chantajearlo. Pasaron los días. La prensa no soltaba el caso. Lucía se convirtió de villana a víctima en tiempo récord. León aparecía en todas las entrevistas hablando con la voz temblorosa, ojos hundidos, la apariencia perfecta del hombre devastado. Solo quiero que regrese, sea como sea, que esté bien, teatral, estratégico, una farsa. Y yo lo sabía. Una tarde, recibí un paquete anónimo. Dentro, un pendrive con una única carpeta. Grabaciones confidenciales. Proyecto Celeste. Lo conecté al portátil con los dedos temblorosos. Era un archivo de audio. La voz era inconfundible. Lucía. Estoy grabando esto por si algo me pasa. León me pidió que borrara todos los rastros del experimento original de Araceli. Me dijo que ella ya no era necesaria, que no podía permitir que tuviera más poder que él. Yo sé que lo que hicimos estuvo mal, pero no merecemos pagar con nuestras vidas. Si alguien está escuchando esto, por favor, no dejen que me convierta en una más en su lista de víctimas invisibles. Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerla. Esa no era la Lucía que conocí. Era otra. Una mujer que finalmente se había dado cuenta de lo que había permitido, de lo que había alimentado. Corrí al despacho de Santiago. Tenemos que hacer esto público. Ahora. En menos de 24 horas, el audio se filtró. Primero como rumor, luego como escándalo oficial. León fue citado nuevamente por la policía. Esta vez no salió tan seguro. Esta vez tartamudeó. Esta vez bajó la mirada. Pero aún no era suficiente. Esa misma noche, una llamada llegó a mi móvil. Número oculto. Voz distorsionada. ¿Pensabas que con destruir a León bastaría? Él es solo un peón. Hay otros. Y uno de ellos está mucho más cerca de lo que crees. Colgué con el corazón latiendo como un tambor. ¿Otro enemigo? ¿Dentro de mi círculo? ¿Quién más jugaba en mi contra? Cuando me giré, vi que Santiago observaba mi expresión. Algo en su mirada cambió. Algo que no supe leer en ese momento, pero que pronto entendería demasiado bien. Nunca imaginé que llegaría el día en que miraría a Santiago, mi refugio, mi cómplice, el hombre que creía mi ancla en medio de esta tormenta, con desconfianza. Pero algo en su mirada aquella noche, esa sombra leve detrás de sus pupilas, me inquietó. Después de la llamada anónima, no pude quedarme quieta. Grabé la conversación, como había aprendido a hacer desde que la mentira se convirtió en el lenguaje diario de quienes me rodeaban. Santiago me preguntó qué ocurría, y respondí con evasivas. No podía arriesgarme, no sin saber exactamente a quién tenía delante. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Seguía trabajando en el laboratorio, revisando las etapas finales del desarrollo del nuevo compuesto, preparando mi presentación para la Conferencia Internacional de Biotecnología en Barcelona. Era mi oportunidad de limpiar mi nombre públicamente, de reclamar lo que era mío y mostrar al mundo que Araceli Martínez no era solo un nombre manchado por escándalos ajenos. Pero en medio de esa preparación, descubrí algo inesperado. Estaba revisando el historial de acceso a la nube segura donde almacenaba los archivos de la investigación, cuando vi un inicio de sesión no autorizado desde otra IP.
una que coincidía con la oficina de Santiago. Durante segundos, todo dentro de mí se detuvo. Abrí los registros. No solo había accedido, sino que había descargado documentos clave, fechas, fórmulas, borradores de patentes, todo. Al principio quise justificarlo. Quizá era por protección, por respaldo legal, pero ¿por qué hacerlo sin decirme nada? Esa misma noche, decidí confrontarlo. Lo cité en el mismo parque donde me besó por primera vez. ¿Tú también, Santiago? Él se tensó de inmediato. ¿De qué hablas? De tu acceso a mis archivos, de que descargaste información sin mi consentimiento, de que quizás, solo quizás, tú también has estado jugando tu propio juego. Araceli, su voz era baja, casi derrotada. No lo hice para traicionarte. Lo hice porque sabía que León no actuaría solo. Él siempre fue la cara visible, pero hay alguien más, alguien con poder real. ¿Quién? Mi padre. Las palabras cayeron como un ladrillo. ¿Eduardo? Él lo sabía todo desde el principio. No solo encubrió a León, lo financió. Él facilitó la entrada de Lucía al instituto. Él manipuló expedientes. Y ahora, él está desaparecido. ¿Desaparecido? Desde hace 2 días. Nadie lo ha visto. Y me dejó esto. Me entregó una carta, escrita con una caligrafía firme y familiar. Santiago, si estás leyendo esto, es porque todo se descontroló. León no fue mi único error. Hay cosas que no puedes comprender ahora. Cosas que Araceli tampoco debe saber aún. Protegedla. A toda costa. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué cosas? ¿Qué no debo saber? Santiago negó con la cabeza. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Decidí hacer algo que me juré que no volvería a hacer. Volver a casa, a la vieja casa de mi madre, en Salamanca. Quizás allí, entre los papeles olvidados, podría encontrar algo más, alguna pista. Porque si algo había aprendido en esta vida, era que la verdad nunca se esconde demasiado tiempo. Y allí, en una caja metálica oxidada, detrás de una pared falsa en el armario, encontré una carta sin abrir, dirigida a mí, con mi nombre completo, Araceli Isabel Martínez García. Mis manos temblaban mientras la abría. Hija mía, si estás leyendo esto es porque por fin decidiste buscar respuestas. La verdad que voy a contarte no es fácil. Eduardo no fue solo un amante, fue mi esposo. Nos casamos en secreto antes de que él desapareciera. Y tú eres legítimamente su heredera. Caí de rodillas. La mujer que me crié con lágrimas y silencio, que nunca reclamó nada, había sido su esposa, su verdadera esposa. Y yo, la hija que él negó, era quien tenía derecho a todo lo que los García habían construido. León, Santiago, todos, vivían sobre un legado que me pertenecía. Al cerrar la carta, mi teléfono vibró. Un mensaje. Reunión de urgencia en la Fundación García. León reapareció, y no está solo. El edificio de la Fundación García, en pleno paseo de la Castellana, parecía más imponente aquella tarde. Tal vez porque ahora sabía que legalmente me pertenecía, que cada ladrillo, cada cristal, cada insignia de oro en las paredes, llevaba la sangre que Eduardo había querido enterrar. Entré sin anunciarme. Los guardias, confundidos, no supieron si detenerme o dejarme pasar, hasta que Santiago llegó. «Te estaba esperando», dijo serio. «¿León está aquí?» «Sí. Y no viene solo». «Y no viene. ¿Quién lo acompaña?» Santiago tragó saliva. «Un abogado de Estados Unidos. Viene con un documento de sucesión». Me reí con amargura. «Qué conveniente. Justo cuando aparece la verdadera heredera. Araceli, tenemos que ir con cuidado». «No, ya no». Empujé la puerta de la sala de reuniones con fuerza. Allí estaba León, más delgado, con barba descuidada, los ojos hundidos, pero aún con esa maldita arrogancia que parecía no extinguirse nunca. A su lado, un hombre alto, con acento texano y maletín de cuero. Al fondo de la mesa, Lucía, viva. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hace ella aquí? Lucía me miró sin decir palabra. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla, el cabello recogido y un aura completamente distinta. Ya no era la frágil muñeca que usaba lágrimas como arma. Ahora parecía quebrada, pero peligrosa. «Araceli», dijo León sonriendo. «Bienvenida a tu fundación». «¿Qué broma es esta?» El abogado se levantó. «Miss Martínez, tengo en mi poder un testamento firmado por Eduardo García, donde nombra a León como su único heredero legal y presidente vitalicio de la fundación. Eso es imposible. Eduardo y yo somos su verdadera familia. Mi madre fue su esposa. Yo soy su hija. Ese matrimonio no figura en ningún registro oficial», respondió el abogado. «Sin documentos legales, su filiación carece de peso». Saqué la carta. Esto es su puño y letra, reconociéndome.
casado con mi madre antes de desaparecer. Si quiere pelear por documentos, yo pelearé por verdades. Y si hace falta, exhumaremos su cuerpo para pruebas de ADN. Un silencio tenso llenó la sala. León se levantó lentamente. No puedes destruir todo lo que construimos solo porque mamá te escribió una cartita triste, Araceli. No sabes jugar este juego. No quiero jugar, León. Quiero justicia. Lucía habló por primera vez. Estás metiéndote con cosas que no entiendes. Me acerqué a ella. Tú desapareciste para no ir a prisión. Ahora vuelves como si nada. Me oculté para sobrevivir. León me buscaba. Me amenazó. Y sin embargo aquí estás, a su lado. Ella bajó la mirada. Tengo cosas que decir, pero no ahora. Hay algo más grande detrás. La tensión era asfixiante. Santiago no decía una palabra, observando cada movimiento, cada sombra. Entonces, uno de los directivos de la fundación irrumpió en la sala. Disculpen, hay prensa afuera. Y alguien filtró documentos. La carta de Eduardo, las pruebas del matrimonio, las patentes robadas, todo. Todos nos miramos. Alguien más estaba moviendo las piezas. Horas después, la noticia ya era viral. Araceli Martínez, hija legítima del magnate Eduardo García, reclama la presidencia de la fundación. León, ante la presión mediática y legal, fue obligado a renunciar temporalmente. Esa noche, en mi apartamento, Santiago abrió una botella de vino. ¿Lo lograste? No, aún no. Falta entender por qué Eduardo me ocultó. ¿Por qué dejó que León tomara el control de todo? Falta saber quién filtró los documentos. ¿Crees que fue alguien del consejo? No lo sé. Pero quien sea, no lo hizo por mí. Lo hizo para debilitar a León. Justo cuando brindábamos, sonó el timbre. Era Lucía. Llevaba un sobre en la mano. Tengo algo que necesitas ver. Abrió el sobre y sacó una foto. Santiago y Eduardo, juntos, con fecha de hace 2 años. Mucho después de que Santiago dijera haber cortado lazos. ¿Qué es esto? Lucía me miró con los ojos llenos de lástima. Él también te mintió, Araceli. Me quedé congelada con la foto en las manos. Era una imagen demasiado nítida para ser casual. Santiago y Eduardo, en lo que parecía una terraza privada, copas en mano, sonrientes. Fechada hace 2 años, mucho después de la supuesta ruptura entre ellos. Lucía se quedó de pie, esperando. Santiago no dijo nada, solo respiraba hondo, como si cada bocanada de aire fuera un intento desesperado por sostener una versión de sí mismo que se desmoronaba. Dime que esto no es lo que parece, susurré. No puedo, dijo finalmente con la voz grave. Me giré hacia él, sintiendo cómo una rabia lenta y gélida me llenaba el pecho. Entonces todo esto, desde el principio, ¿te acercaste a mí por él? No, respondió con fuerza, y por primera vez vi miedo en su rostro. Al principio, sí, pero después, ¿después qué? Me enamoré de ti. ¿Y esperabas que eso borrara las mentiras? Lucía dejó caer el sobre la mesa. Dentro había más. Transcripciones de correos, transferencias bancarias, registros de llamadas entre Santiago y Eduardo. La colaboración era más profunda de lo que yo jamás hubiera imaginado. Santiago era el intermediario, dijo ella sin rodeos. Manejaba las patentes en secreto, asegurándose de que León no se saliera del guión. Tú eras el arma, el producto, la garantía de que Eduardo podría recuperar el control cuando quisiera. Santiago se pasó las manos por el rostro, derrotado. No todo es blanco o negro. Araceli, yo, al principio solo quería limpiar el apellido. Creía que si ayudaba a controlar a León, evitaría un escándalo mayor. Pero cuando te vi, cuando descubrí lo que habías vivido, empecé a cuestionarlo todo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de perderte. No supe qué dolía más, la traición de León o la de Santiago. Pero en ese momento, entendí algo que no había querido ver antes. En este mundo, incluso los aliados más cercanos podían convertirse en enemigos sin previo aviso. Y los enemigos, a veces, eran necesarios para limpiar el terreno. Me levanté. Necesito que te vayas. Necesito que... Santiago se quedó quieto. Por favor, Araceli, fuera. Se fue sin decir más. Lucía lo siguió con la mirada. Luego se volvió hacia mí. Te diré lo que aún no sabes. ¿Hay más? Siempre hay más. Nos sentamos. Encendí una grabadora. Ella respiró hondo. Eduardo tenía otro laboratorio, en Valencia, en secreto. Allí desarrollaban versiones paralelas de tu investigación, versiones sin ética, sin ensayos reales. Él quería vender la fórmula a un consorcio farmacéutico chino. León sabía, Santiago también, pero lo justificaban diciendo que era una forma de salvar la fundación. ¿Y tú? Yo fui una idiota. Creí que si me mantenías cerca, podría protegerte, pero fui cómplice. Y ahora no puedo vivir con eso. ¿Dónde está ese laboratorio? Te lo diré.
pero necesito una cosa a cambio. ¿Qué? Que cuando todo esto termine, me dejes desaparecer de verdad. La miré largo rato. Hecho. Esa noche me senté en la oscuridad de mi apartamento, rodeada de verdades que me asfixiaban. Me habían usado, traicionado, vendido como una mercancía de lujo. Pero ya no era la Araceli de antes. No más lágrimas, no más súplicas, solo estrategia. Llamé a mi abogado. Iniciamos una auditoría forense a la fundación. Ordené el rastreo de cada cuenta, cada transferencia, cada subcontrato. Envié una carta oficial al Instituto de Biotecnología de Valencia solicitando acceso como parte interesada, y al día siguiente, compré un billete a esa ciudad. Justo antes de subir al tren, recibí un correo sin remitente, un video. En él, se veía a Eduardo García, más viejo, visiblemente enfermo, grabándose a sí mismo. Si estás viendo esto, es porque León falló. Y Santiago, también. Yo creé todo esto. Pero tú, Araceli, tú eres mi legado. Y ahora depende de ti decidir si lo destruyes o lo reclamas. Valencia amanecía con ese sol dorado que hace parecer que todo está bien. Pero yo sabía que esa ciudad escondía el último eslabón de una cadena de mentiras, traiciones y secretos que me habían marcado desde antes de nacer. Llegué sola, sin Santiago, sin Lucía, sin abogados, solo yo, la carta de mi madre, los archivos filtrados y una determinación que no me había abandonado desde que decidí cambiar mi historia. El laboratorio secreto estaba oculto en una antigua fábrica reciclada en el barrio de Nazaret. A simple vista, parecía un centro logístico cualquiera, pero con los permisos que exigí mediante orden judicial y la filtración de Lucía, logré entrar sin levantar sospechas. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era una instalación de última generación, con tecnología que superaba incluso lo que habíamos construido en Madrid. Cámaras criogénicas, reactores experimentales, bases de datos replicadas, y en el centro, mi fórmula, mi droga, con otro nombre, otro empaque, y la firma de una empresa fantasma vinculada al consorcio chino. Eduardo había ido demasiado lejos. Mientras revisaba los archivos, descubrí algo aún más perturbador: pruebas de ensayos realizados en mujeres vulnerables, sin consentimiento informado, sin seguimiento clínico. Habían usado mi investigación para crear una versión acelerada y peligrosa, promovida como suplemento femenino milagroso. Sentí las manos temblar, no por miedo, sino por rabia. No solo habían destrozado mi nombre, habían puesto vidas en peligro. Y todo eso, en mi nombre. Salí del laboratorio con todas las pruebas, las cámaras de seguridad, los documentos, las fichas clínicas, todo respaldado digitalmente. Esa misma noche, convoqué una rueda de prensa en el hotel donde me hospedaba. No contraté periodistas afines ni hice filtros. Invité a todos, locales, nacionales, internacionales, y hablé. Mi nombre es Araceli Isabel Martínez García. Fui manipulada, engañada, utilizada como herramienta de poder por hombres que creyeron que podían esconder la verdad para siempre. Hoy, con las pruebas en mi poder, denuncio públicamente al consorcio García, a sus accionistas, a sus aliados internacionales, y sobre todo, a mi padre biológico, Eduardo García. El escándalo explotó como dinamita. En menos de 12 horas, la policía intervino en el laboratorio. Se iniciaron procesos legales en 4 países. Santiago fue citado para declarar por omisión de información confidencial. León fue arrestado intentando huir por la frontera con Francia. Y Lucía desapareció otra vez, esta vez de verdad. En medio del caos, recibí una visita inesperada. Una mujer mayor, elegante, con acento sevillano. «Soy Marina», dijo. «Fui socia de Eduardo hace muchos años. También fui quien financió su primera empresa farmacéutica. ¿Y por qué está aquí? Porque vengo a hacerte una oferta. No estoy interesada. No es una propuesta de negocios. Es una sucesión». Me entregó un portafolio. Eduardo lo dejó preparado antes de morir. Te cedía su participación en la fundación, pero solo si aceptabas transformarla en una entidad pública, de transparencia obligatoria, con auditoría permanente. Quería redimirse, o fingir que lo hacía. Ya da igual. El poder está en tus manos ahora. Lo abrí. Allí estaban las acciones, el acta firmada, el poder notarial. Y entonces comprendí. Tenía 2 opciones: destruir todo o reconstruirlo a mi manera. Miré a Marina. Acepto, pero bajo mis reglas. Siempre fueron tus reglas, Araceli. La noticia llegó a los medios antes que yo pudiera procesarla. Araceli Martínez, nueva presidenta de la Fundación García. Promete refundación ética total. En mi primer discurso, hablé del legado, de las heridas invisibles, del abuso de poder, del perdón. No mencioné a León, ni a Santiago,
Ni siquiera a Eduardo. Era mi momento, mi historia, mi justicia. Y mientras dejaba el escenario, una reportera me preguntó, ¿qué le dirías a la Araceli de hace 5 años? Me detuve, la miré a los ojos y respondí, que sobrevivir no es suficiente, que estamos aquí para tomar lo que nos fue negado y hacerlo justo. Pero mientras bajaba las escaleras, mi asistente se me acercó, pálida. Tienes que ver esto, urgente. Me mostró su móvil, una nueva publicación en redes, y no me siento